Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Congregados hoy 25 de marzo del año 2023, en gracia de Dios, a hacer la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya, tanto en la previa como en profundidad, hace un breve instante, a profundizar un poco más en la reflexión, ya pasar del corazón a la razón, con la Escuela de la Conciencia Ambiental, en este momento con la profundización y conforme se hacía ahorita en la previa. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y Dios mediante en breve también para ya llevar a una contextualización toda esa meditación en la palabra de Dios, la reflexión en función de su acontecer, en su ser siendo, ese verbo que es el logos, según Fray Alejandro Medina. Fray Nelson también lo ha dicho en el curso de Cristología, pero hoy en la palabra de Dios, Fray Alejandro, verbo como acción creadora, como fuerza transformadora. Y ya que el Espíritu Santo antecede, los dos hermanos son frailes, pero el primero es de la comunidad dominico, Santa Catalina de Siena y Laura Montoya Upegui, de nuestra catedral de la Señora de las Mercedes de Jericó, nacida en Jericó, pero que empezó su proceso de transformación, lo que se llama muerte, en el municipio de Medellín. Ambos localidades del departamento de Antioquia, en Colombia, pero que toda su vida la trasegó más en la zona rural, Amalfi, también al noroccidente de Antioquia, pero en Dabeiba, Mutatá y en estas zonas de Antioquia cercanas del occidente allá con las comunidades indígenas. En particular, pues Cristianía está aquí cercano en Andes, municipio de Andes del suroeste de Antioquia, pero también está allá en la zona del Urabá, el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano, y conecta ya con el Océano Pacífico para ascender hacia el Océano Atlántico por el canal que se llama de Panamá, ya lo que es San Blas, y las comunidades indígenas conectan ahí en ese territorio. Pero nuestra hermana Laura estuvo más por Dabeiba. Bueno, ello para congregar que en esa característica Fray Nelson se ha dedicado más a estudiar como dominico de la vida y obra de los santos, en particular de Santa Catalina de Siena, de Juan de Ávila, San Juan de Ávila. Y de todo ello, él, con su formación de doctorado en teología fundamentada, ha desarrollado cantidades de programas de evangelización, de oración, de pastorales y sobre todo de reflexión. Uno de ellos, la exégesis de cada movimiento diario, ojalá, pero también semanal, ya de acuerdo con su cronos asociado a su vida y obra como fraile, como representativo de esta comunidad y habiéndose formado como doctor de leyes de la iglesia, doceri, el enseñar a ese nivel doctoral. Entonces, por eso, ahí ya que llega esa influencia del Espíritu Santo, dar la connotación, porque siempre va a estar influyendo mucho, y esto es ya objeto de estudio en breve, Dios mediante, con la Fundación Cambio Gnosis, y siempre ha sido así en esta triangulación, que Cambio Gnosis vaya hacia lo que es la metacognición, la metacomprensión y la metacoevolución, que viene a ser procesos en espirales de ascenso. Ya el conocimiento por la razón, pasar a la comprensión por el corazón y ya trascender, salir del corazón, de la razón, por esa misma vinculación que hoy, en gracia de Dios, conmemorando la anunciación del Señor
por la encarnación en María Santísima del Verbo, de la palabra, que es ese logos, acción creadora, fuerza transformadora. Ahí sí, Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, la Virgen del Carmelo, que es allá en Medio Oriente, y es donde el profeta Isaías, el fuego, hace referencia ya a esa revelación. Entonces, ¿cómo ha hecho la revelación Dios a través de la historia que no tiene fin, pero por la misma palabra, inicio, que es la familia sagrada, el Padre Creador, su Hijo Jesucristo sanador, salvador, restaurador de los pecados, las culpas, los daños? O sea, esa vinculación de esa circulación, una tríada, vendría a ser, en palabras de Howard Gardner, por citar un autor, mente ética. Las causas, los medios y los efectos, es una relación multicausal, y eso es fundamental en la meditación de la palabra de Dios hoy, para vincularlo con la conciencia ambiental, la conciencia sideral, la conciencia celestial, en ese proceso de ascensión, que estamos ahora en la segunda fase, por este acontecer en la vida de gestación en esta tierra. Los gnósticos, las otras culturas ayurvedas, incluso en las comunidades originarias, ven que esta escuela natural es la oportunidad de seguir ascendiendo. Y se habla de una eternidad, se habla de, incluso en religiones o prácticas y culturas de Oriente, las reencarnaciones, las transmutaciones, las vinculaciones con otras humanidades, con otras realidades, otras complejidades. Pero ello no obsta para decir que en nuestra fe cristiana pues nos quedamos en este plano siempre con la perspectiva de vida eterna, un eterno presente, no un eterno finito, no un eterno donde lo material agota todo y agota toda posibilidad existencial, incluso desvincula la mente del cuerpo, desvincula el alma del cuerpo, que se traía desde Grecia, incluso triangulaba alma, mente y cuerpo. De allí viene la referencia simbólica, la significación en el Padre Creador, en el Jesucristo sanador, su Hijo unigénito, y en el Espíritu Santo santificador, que sería la tercera persona, que acontecen siempre de forma vinculante, las tres. Por eso se dice uno y trino, el todo y las partes, esa es la complejidad. Por eso hay tanta resistencia en la sociedad, y haciendo ya una sana crítica, a ser creativos, estéticamente libres y sobre todo críticos en lo asunto natural, en lo asunto social, en lo asunto cultural. O sea, que no se critique el ecologismo de renunciar a las llamadas funciones naturales de la creación, que porque hay unas libertades concedidas por el derecho, que es que como persona, como sujeto de derecho, como ciudadano, tiene el derecho a elegir si se acepta ser corresponsable en la vida o no, si acepta detener la vida incluso antes de empezar o no, y si acepta impedir la vida de otro ser que ya no tiene voluntad propia, o porque juzgan que está ya muy enfermo y no tiene posibilidad de remediación, o porque está tan agobiado mentalmente y emocionalmente, o tan confundido espiritualmente porque es muy creyente, que es mejor que descanse. Y entonces es la muerte súbita o lenta, o empieza a matarse con la palabra, no solamente con hechos, obras y acciones, sino con la misma premeditación. Ya desde el corazón, como decía Jesús, ya empieza el pecado, ya empieza la maldad humana, ya empieza el delito a consumarse. No tiene que ser necesariamente al momento de los hechos. Todo esto queda representado en la persona de Jesús, quien viene a administrar la obra de la creación,
del dueño que es el Padre Creador, y tiene como acompañante en esa abogacía decretada por el Padre Creador al Espíritu Santo Paráclito, que es defensor en el caso de la propuesta desde la perspectiva humana, que es esa humanidad de Cristo en María Santísima con respecto a la divinidad. No renuncia a la divinidad, pero se encarna en María Santísima para hacer esa kenosis desde la humanidad, en lo humano, vinculando todas esas estructuras naturales, esas estructuras sociales, esas estructuras culturales y vincularse por tanto a esas formas de organización natural, a esas formas de organización social, a esas formas de organización cultural, y de todas esas tramas construir redes de confianza en lo que significa construir con todos una nueva cultura. Entonces están los excluidos por la sociedad de Israel, por el pueblo de Israel, por el pueblo elegido por Dios. Y ahora tiene un testigo que es María Santísima, mártir, en la iglesia, para hacer la propuesta de salvación, iniciando allí. Y con Jesús, esa vinculación Padre Celestial con Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, en cada ser siendo, en el corazón. Dios con nosotros, con todo otro ser siendo, criatura, hechura de mano por el alfarero, por el creador, por el artista, el Padre celestial. Y Él haciendo en su obra, en su misión, en su sumisión al Padre, en pobreza, humildad y obediencia, pero cumpliendo la misión redentora de restaurar todas esas almas, liberar de los demonios internos, los demonios externos, sanar todas esas afectaciones en cuerpo, mente y alma, pero empezando desde el alma, sin tocar a nadie, llegando al corazón, para que cada quien vaya haciendo la transformación con Él, porque Él es el artífice, Él es el que hace la obra. Uno la hace con Él permitiendo en esa voluntad del Padre Celestial, haciendo la voluntad propia desde allí, en esa inteligencia del Espíritu Santo, poniendo a madurar la inteligencia propia que ya viene por gracia de Dios también. Y la actitud de Cristo, que se va asentando en cada actitud propia, esa vía en el orden natural. Eso es lo que permite que se siga haciendo la obra de sanación, la obra de salvación, la obra de redención. Entonces todo eso es pasado. Y dejándolo a tono para en ese eterno presente el Espíritu Santo empezar a hacer toda esa acción de neutralización, se diría en la química, en la física, en la biología, de poner los pHs a nivel, de poner el balance hídrico a nivel, de poner el balance de minerales a nivel. Pero eso es muy cuántico, eso es muy de la medición, eso es muy positivo. En lo cualitativo, estabilizar fuerzas emocionales, que llaman inteligencia emocional, Positive Emotional Attractions, en Richard Boyatzis, en Howard Gardner, en Vygotsky, la inteligencia emocional de Coleman, en fin, como una de las inteligencias múltiples, que son también desde la psicología miradas como caricias positivas, que es el tratamiento similar con lo contrario. A quien te agrede, que son caricias negativas, estímulos negativos, ofrecerle amor, ofrecerle caricias positivas, decodificar ello, y es ello que te ofrecen en adverso y codificar en proverso, como en prosperidad, en proposición, en proactividad, tu propio verso, que es, por decir allí, un poema, que eso somos para el Padre Creador, poesía, somos creación, hechura de sus manos. Pero bueno, sin que sea la metáfora, la poesía, la alegoría que nos distraiga, eso es lo que se llama subjetivo. Y ese es ese balance mental asociado al balance emocional. Pero viene el balance espiritual, que es esa
falsa tradición que se teje en sociedad, lo social, que a veces se confunde con solo emociones. Entonces se dice que Cristo es simplemente un sentimiento humano, que María Santísima es un sentimiento humano, que San José, su castísimo esposo, es un sentimiento humano, y que el estar pensando en esa familia, remedarlo como modelo a cada uno en persona, o a dos de ellos, o a esa trinidad, esa familia, padre, hijo y madre, es reproducir un modelo que aísla al hombre, a la mujer, pues en general, al hombre de la sociedad, que aísla a la familia de la sociedad, que aísla del esquema. Entonces ahí viene el tema del conflicto desde lo político, desde lo económico y lo social, de querer ya tomar posesión de la criatura desde antes de nacer, incluso ya cuando nace y mayorcito, niños sobre todo, para que tomen sus decisiones. Entonces viene el asunto del derecho, la ética, una falsa ética de imponerse sobre lo que es moralmente correcto en Dios, solo porque es políticamente correcto, porque es económicamente correcto, porque es socialmente correcto, de acuerdo a un modelo. Dígase desarrollo sostenible. No, es que está natura, está sociedad, está la economía, que reduce el concepto de cultura, ya lo hemos reflexionado en estos espacios. Entonces que con esa triada, entonces se toma una parte y dice, no, vamos a hacer primero esto, vamos a hacer la intervención de la naturaleza, vamos a sembrar, vamos a mantener el equilibrio ecológico, vamos a promocionar la reproducción allí, controlando las especies, que por la bioética y todo lo que se quiera, que por la transhumanización con la ayuda de la tecnología, con el machine learning, entonces empezar a mantener la gente entretenida con mascotas para que no tenga hijos y todo el cuento, y promocionar la comunidad gay para que ya la gente no tenga familia y no se reproduzca. Todo lo que sea estorbar la obra de Dios, desconocer la obra creadora de Dios y renunciar al llamado de cocreación con Dios. Eso es una pérdida de una gracia, eso es rechazar una gracia, y por desgracia empieza lo peor, que es renunciar al Espíritu Santo, que es el pecado más grave. No aceptar a Dios en el corazón, anteponerse como Dios o anteponer otros dioses. Seres amados, esa es la profundización en la reflexión que se haría para la meditación de la palabra de Dios hoy, porque María aceptó pobreza, humildad y obediencia sin cuestionar, sin porqués, solamente con un para qué que ya traía de su formación ortodoxa como hermana del pueblo judío. Shema Israel, escucha a Israel, ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, alma, mente y cuerpo allí, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es pobreza, humildad y obediencia al Padre Celestial, por encima del Padre terrenal que habría de ser de un hijo, porque no es desposada, comprometida con José, pero un momentico, es que es Dios el que me está hablando y es su voluntad. Y ya usted tendrá que organizar con Dios sus cosas, pero yo organizo las mías, diría Santísima Virgen María, ¿cierto? Porque es primero ello, que es el Espíritu Santo. No entendía, no lo entendía en la mente. En el corazón lo comprendía por la sensibilidad que ya se le había en su formación, en la familia, en la sociedad, en la cultura del pueblo judío, impregnado, se le había transmitido, se le había propagado. Sin embargo, no estaba todavía muy sembrado en esa cultura el amor, la misericordia y la compasión, sino que era la ley mosaica, cumplir lo que está escrito en la ley, pero era escrita por Dios, con su propio dedo en las tablas, pero lo dice la lectura de los Hebreos, que retoma el profeta Isaías, de Ezequiel, que Dios ya escribe, da un corazón de carne, está en el Salmo 40, para poder sobre él incidir en el amor. Ya el mandato del amor en el corazón, porque el corazón ya se hace sensible, siendo de carne, ya no un corazón de piedra, que es las tablas de la ley escritos en piedra, son los petroglifos. Y esta conexión es vinculante de lo que tiene que ver con la cultura,
porque para poder que haya cultura, y son palabras de nuestro hermano Armando Correa, sociólogo, antropólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, trabaja más de 40 años con el proyecto hidroeléctricos de empresas públicas de Medellín, ahora está en Hidroituango, pero que precisamente ha dicho que la cultura requiere de una vinculación con la geología, con las toponimias, diría nuestro hermano Gunadule Abadio Green, la lectura situada de los territorios, de verse como territorio, espíritus, en lo que llama pasado, en lo que llama futuro y en ese eterno presente, siempre circulando, todos seres vivos, según varía si es de la comunidad en Colombia, por ejemplo, La Guajira, los Riachas, los Guayú, que Armando ha estado allí, también Abadio, pero él es oriundo de San Blas, ahí en Panamá más bien, y que es de la comunidad Cuna. Tule es para Colombia, los Dule, que son de ahí de Puerto Caimán, y esa es más de la zona occidental que vincula con este territorio que se decía ahorita, que es Cartama yendo hacia el occidente, el río Cauca, tiene que ver con todo ello, incluso a Hidroituango va a desbordar. Mire que todo el Espíritu Santo va colocando allí en su servidor, amigo y hermano, palabras que vinculan con acciones creadoras, fuerzas transformadoras en contexto. Y esto es clave para poder ver cómo es que una revelación que hace Dios en María Santísima a través del ángel, en su momento, que ahora es el Espíritu Santo, por la fe, va haciendo las revelaciones para que todo vaya tomando forma en su debido momento, o sea, según los signos de los tiempos, como se meditaba, se reflexionaba y se contextualizaba el día de ayer, en gracia de Dios, en modo, tiempo y lugar, cuando Dios lo determine, si es su voluntad, si no, no será, que es un proceso de siembra, cosecha y disfrute de los frutos, que esos son continuum, pero que no está asociado a cada ser único, individual, específico, de un estándar. No se le pueden pedir productos, resultados y formatos a un ser, a una criatura hecha de Dios que tiene la gracia de tener alma, mente y cuerpo, de que tienen libertad, la obediencia, la pobreza y la humildad, o decidir otra cosa, lo que no es correcto ante Dios, que es el enemigo, el adversario, el opositor, y ya va en contra de Dios, o se antepone con otros dioses, o se declara a Dios, y a Dios porque ahí no hay nada. O sea, ya ahí empieza a desarmonizar, ya el amor no empieza a armonizar ese alma, mente y cuerpo de cada ser siendo, junto con cada otro, en donde Cristo está haciendo la transformación, esa santificación para poder regresar al reino de los cielos, reconectar la vida natural con la vida eterna. En esa eternidad, ese eterno presente es donde hay la posibilidad de hacerlo. Ya pasada esta vida natural no hay nada que hacer. Ya sería el purgatorio, lo que se puede hacer en meditación, oración, ayuno y acción. Y bienvenidas otras prácticas de la matrística, ayurvédicas, de las geopoéticas, claro, porque son formas de conectar. Lo decía Ximena precisamente de la matrística en el encuentro que en gracia de Dios tuvimos el jueves. Es que nadie tiene el derecho de quitarle el Dios a cada quien, pero no de que cada quien sea Dios. Sabe que hay un Dios. Desde los mismos griegos está esa discusión y terminaron en San Pablo, está escrito en la palabra de Dios, aceptando los gentiles, los paganos, los arrianos, más adelante con la cultura en la iglesia, Constantinopla, Constantino, que querían imponer la religión como un acuerdo político, una orden de lo político, o sea, un orden político y por tanto económico y social, para que la gente se le obligara a tener una religión. Y esto raya con que en la misma iglesia, con el Vaticano, y es una santa crítica, se haya impuesto la religión con las cruzadas, eso es el medioevo. Pero así como llegó el oscurantismo, estaba
la gente que no quería ver la luz, ayer meditamos la palabra de Dios en ello, no quieren ver la luz de Cristo ni aún en el día porque les encandila y lo atacan, y por eso los fariseos lo excluían, y los publicanos y los saduceos, porque les estorbaba para imponer sus estructuras políticas, sus estructuras sociales, sus estructuras económicas, para imponer un orden, entre comillas, que integra esas tres: economía, sociedad y política, que viene a ser militar, un orden político-militar, político-religioso-militar, un orden económico que apoya el desarrollo de esas políticas, medidas y acciones, las soporta, las desarrolla como producción. Ahí es donde el objeto empieza a verse como el vinculante para esa llamada transformación, que ya no es la transformación de Dios. Eso ya no, serían más bien cambios de formas, o sea, de organización, de funciones. Eso es mecánico, eso es material, eso es técnico o tecnológico. Eso es artificial. Eso es lo que llama una cultura artificial. Entonces no puede haber cultura, que a esa síntesis se quería llegar con la meditación de hoy, basada en la reflexión de Armando, entre otros, como Saúl Uribe, que es de la Academia de Historia de Ecuador, porque son los petroglifos, porque es la forma de comunicarse escribiendo en la piedra. Y esto conecta con lo que decías de Moisés al inicio, cómo Dios con su dedo escribía en las piedras la ley. Los hermanos originarios escribían y siguen escribiendo, aún en zonas de protección, zonas de reserva natural, como se llama, zonas de pagamento para ellos, que son territorios sagrados, para un buen vivir, para un habitar en armonía, para desarrollar sus planes de vida, cada quien, según la divinidad, que es la madre tierra, o los dioses, los abuelos, que son otras criaturas, y ellas todas están replegadas a un Dios, que es lo que decía desde Grecia. Aceptaban en Pablo, hermano, que era un Dios que confluían todos. En nuestra fe, por gracia de Dios, es la tríada: Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, una familia sagrada. Por eso decía ayer, lo femenino está ahí, porque es la familia, y en lo masculino es lo propio de cada persona. Entonces, es el ser, es el ángel, es el alma. Eso es masculino, eso no tiene género. Más degenerado es el ser humano, que se mete taras en la cabeza, mete ruido a su ser siendo, y cambia religión o mezcla religiones, que esos cócteles no juegan. Jesús decía perfectamente, y hoy se retoma maravillosamente en Isaías, es que odres viejos, vino viejo, vino nuevo en odres nuevos. Entonces la antigua alianza, él vino a darle plenitud, Jesús, la historia de la salvación, para que ya se avance esa plenitud en libertad, en felicidad y en paz interior. Maravilloso regalo, y lo tiramos a la basura, o lo desconocemos, o nos damos, no, es que todavía hay tiempo. Esto es un soplo de vida, seres amados. Esto es como, por hacer una analogía, ese espermatozoide frente a lo que es la majestuosidad de Dios, y Dios en esa kénosis se hizo un espermatozoide, decía Jesús Higueras, siendo creador del cosmos, se hizo vinculado en el cosmos, una partícula del cosmos que no es visible a ojo humano, con ayuda tecnológica o con aparatos y con conocimientos técnicos, para poder determinar con una ecografía, que ya hay desarrollo, se muestra ahí que si la criatura es varón o hembra, o que si vienen deformados o no deformados, en fin, y ya determinar si le dan la vida o no. ¿Cómo así? ¿Y quién nos mandó a nosotros a ser juez de la vida de otro ser en proceso de santificación? ¿Y quién nos mandó a nosotros a ser administradores de la vida, de la obra de Dios y de la creación? ¿Y quién nos mandó a nosotros a determinar qué es bien y qué es mal? Seres amados, eso es maniqueo, eso es leonino. Eso, fuera de ser pecado, es pagano, y eso es el patán. Hay que ser juiciosos en tanto rectitud y santos. Juicio, orden,
natural. Seres amados, maravillosa meditación. Gracias a Dios. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido.